Los números naturales, al igual que cualquier otro número real, nos van a servir para hacer operaciones binarias. Las operaciones binarias no van a ser más que las relaciones que se van a dar entre los elementos de los conjuntos adentro de los elementos. O sea, yo tengo dos elementos del conjunto de los números naturales y entre ellos van a tener alguna relación, van a interactuar y como resultado nos van a dar algún otro número. Esto va a estar marcado por una relación. A esa relación le vamos a llamar operación binaria. La operación binaria se llama así porque se realiza únicamente entre dos elementos de un conjunto. Aquí hay que hacer un paréntesis. No debemos confundir a la operación binaria con el sistema binario, ¿sí? El sistema binario que está compuesto por ceros y unos. Ese es otro tema de matemáticas. En esta ocasión estamos hablando únicamente de una operación binaria que se realiza entre los elementos de un conjunto. Acuérdense ustedes que yo puedo utilizar un círculo para representar a los elementos de un conjunto, en este caso el conjunto de los naturales, ¿no? Yo tengo aquí algunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Un montón de elementos. Entonces, yo tomo un conjunto, perdón, tomo un elemento y tomo otro elemento. Les aplico alguna relación entre ellos y voy a obtener un resultado, ¿sí? Entonces voy a tener aquí una relación y me va a dar alguna otra cosa dentro del conjunto o fuera del conjunto. Me lo puede dar adentro, me puede dar un resultado, un elemento que sea parte del conjunto, o me puede dar inclusive un elemento que no esté dentro del conjunto. Ahorita vamos a ver cómo. Estas operaciones binarias puede ser cualquier relación que se establezca y que se defina de antemano. Sin embargo, actualmente hay 4 operaciones básicas que ya están definidas de la siguiente manera. Está la operaciones binarias básicas o predefinidas, ¿no? O comúnmente aceptadas por todo el mundo, que son la suma, la resta, la multiplicación, y la división. La suma, la resta que se representa con un signo de un guión, la suma con una cruz, la multiplicación con una X o con una cruz invertida a 45 grados y la división que tiene varios símbolos, pero usualmente cuando se trata de aritmética se utiliza el guión con 2 puntos. ¿Ok? Estas operaciones binarias, que son las básicas, que ya están establecidas, cualquier parte o cualquier persona puede ver esta operación y ya sabe qué tengo que hacer, ¿sí? Cuando yo veo la operación de la suma, digo, agarro el primer elemento y se lo agrego al segundo elemento y me da como resultado un tercer elemento. Cuando veo la resta, veo el símbolo, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Con la multiplicación igual, es una suma abreviada y rápidamente sumamos las veces que está indicado el número por sí mismo. Y en la división, pues hacemos una repartición del número entre las veces que está ahí indicado. ¿Ok?
Estas operaciones que ya están preestablecidas, pues las podemos utilizar para ver cómo se comportan nuestros conjuntos de número. Cabe recalcar que estas operaciones binarias puede ser cualquier relación que no vamos a ver, serían temas un poco más avanzados de matemáticas, pero las operaciones binarias al final de cuentas puede ser cualquier relación que yo pueda establecer utilizando precisamente las operaciones binarias. Puedo hacer una combinación entre dos números, establecer cómo voy a obtener el resultado y sería una operación binaria propia, ¿no? Establecida para un caso en específico. No lo vamos a ver, solamente vamos a ver las operaciones binarias básicas, que son estas: la suma, resta, multiplicación y división. Inclusive ni siquiera vamos a ver las cuatro, vamos a utilizar solamente la suma y la multiplicación, ¿ok? Porque al final de cuentas podemos ver a la resta y a la división de dos maneras. Primero que nada lo podemos ver a la resta y a la división como una operación binaria básica en sí misma. O, digo, que está perfectamente bien definida. Yo tengo un número, a ese número le quito lo que me dice el segundo número para la resta. O puedo verlo como operaciones inversas a la operación que la está antecediendo, en este caso de la resta. La resta sería la operación inversa de la suma y la división la operación inversa de la multiplicación, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista tenemos dos formas de ver a la resta y a la división. Si lo vemos como la inversa de la suma, entonces estamos hablando de una sola operación, no estamos hablando de dos. También, si vemos a la división como la inversa, la operación binaria inversa a la multiplicación, entonces es una sola operación binaria, no son dos. Se pueden ver de las dos formas, pero en este caso vamos a considerarlo como que la resta y la suma es la misma operación, la multiplicación y la división es la misma operación, única y exclusivamente teniendo nosotros que se utiliza el inverso para poder hacerlo. ¿Ok? Bien, entonces, para que nosotros podamos utilizar los conjuntos de números, tenemos que ver qué propiedades pueden tener. Esas propiedades no solamente son unas propiedades que se cumplen, sino que más adelante, cuando estemos haciendo otro tipo de operaciones, veremos que esas propiedades nos ayudan a hacerlas y que inclusive se pueden utilizar para otro tipo de operaciones. Cuando ya se utilicen letras en álgebra, variables de algún otro tipo, veremos que esas propiedades también se van a ir cumpliendo de acuerdo con ciertas características. Ahorita por el momento vamos a revisar 11 propiedades que cualquier conjunto de números podría llegar a cumplir, ¿sí? Vamos a empezar con las propiedades de las operaciones binarias para los números naturales, para el conjunto de números naturales, para la suma y para la multiplicación únicamente. Voy a borrar otra vez. Acuérdense que aquí tenemos solamente un pequeño espacio de pizarrón. No es como en el salón, que tenemos un pizarrón bastante grande. Entonces hay que estar borrando constantemente para poder tener espacio y que lo que estoy escribiendo no se nos salga del foco de la cámara. De cualquier manera, pues ustedes pueden estar repitiendo el video para poderlo revisar, lo pueden parar, no hay problema porque esté uno borrando, ¿no? Bien, entonces quedamos que estamos en el conjunto de los números naturales. Bueno, conjunto. Vamos a ponerlo completo. Más adelante iremos simplificando y al final de cuentas vamos a terminar diciendo
los naturales, ¿no? Pero ahorita, como estamos viendo precisamente el tema de la definición de qué es un número natural, pues tratemos de emplear todas y cada una de las palabras. Hasta que ya vayamos a otros temas, pues ya nos referiremos coloquialmente como naturales simplemente, ¿no? Ahorita estamos hablando del conjunto de números naturales que quedamos que se representan con una n, ¿sí? Ojo, cuando uno está escribiendo es más fácil escribir la doble rayita al principio, pero después en las computadoras el signo que viene es así, ¿no? Pero pues es lo mismo, nada, es un signo que representa que es un conjunto de los números naturales ya bien establecido y conocido por todo el mundo. Bien. Y vamos a empezar con con la primera propiedad, la propiedad 1. Si quieren, aquí le ponemos propiedades. Del conjunto de números naturales. La número 1 es la propiedad de cerradura. ¿Sí? Para la suma. ¿Sí? Pues para la suma ¿de qué? Pues de elementos del conjunto de números naturales. No es para la suma de conjuntos, que también se puede llegar a hacer. Pero ahorita no estamos hablando de estar sumando conjuntos. Estamos hablando de estar sumando elementos dentro de ese conjunto, en este caso del conjunto de los números naturales. Ok, propiedad de cerradura para la suma, si quieren se lo ponemos acá, de elementos del conjunto de números naturales. ¿Sí? Entonces, esta se va a cumplir si yo tomo dos elementos del conjunto. Le aplico la operación binaria de la suma y veo qué elemento me da. Si el elemento que me da pertenece a los números naturales, entonces la propiedad de cerradura sí se cumple. Si el elemento que me da me está dando afuera del conjunto de los números naturales, pues quiere decir que la propiedad de cerradura no se da, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces pensamos, tenemos a dos números naturales, n1 y n2, que pertenecen al conjunto de números naturales, que los tenemos que sumar. Tenemos que agarrar el 1 y luego le agregamos el elemento 2 de los naturales, el n2, y el resultado va a ser un número cualquiera. Si este número cualquiera es un número natural, entonces la propiedad se cumple. Digo, puede ser cualquier número, nada más tenemos que verificar que efectivamente sea de los naturales. Vamos a probarlo. Agarramos dos números naturales cualquiera, por ejemplo el 3 y el 5. ¿Sí? 3 más 5 es igual a 8. Y 8 pertenece a los naturales. ¿Sí? Así lo podemos hacer con un montón de elementos dentro del conjunto. Podríamos pasarnos toda la vida haciendo esa demostración o ese muestreo
y veremos que siempre se están cumpliendo. Siempre que yo sumo dos números naturales, al final de cuentas me va a dar un número natural. ¿Sí? Entonces podemos decir que sí se están cumpliendo, sí se está cumpliendo la propiedad de cerradura para la suma de números naturales. ¿Sí? Podemos también ver un contraejemplo, o sea, un ejemplo que no se da con números naturales. Este contraejemplo está muy sencillo, ¿no? Tendría que ser, por ejemplo, con la resta. La propiedad de cerradura se da para la resta de elementos del conjunto de números naturales. Esa sería nuestra pregunta del contraejemplo. Entonces, tenemos que preguntar la propiedad de cerradura para la resta de números naturales se cumple. Ok, entonces agarramos dos elementos cualquiera del conjunto de los naturales, que para simplificar pues podrían ser los mismos, 3 y 5, y ponemos 3, bueno,